Onda Cero, Illes Balears. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La brújula Illes Balears. Martí Rodríguez. Onda Cero. Son las 7:31 en directo en Onda Cero, en la brújula Illes Balears. Nuestra comunidad sigue a la cabeza entre las regiones que presentan una mayor incidencia acumulada del coronavirus y a la vez está en el vagón de cola respecto a la vacunación, respecto a la administración de vacunas entre la población. Son dos factores que vamos a tener en cuenta y que vamos a analizar en los próximos minutos hasta que lleguemos a las 8 con José Manuel Valverde, el presidente del Colegio de Médicos de las Islas. Doctor Valverde, bon vespre, bienvenido a Onda Cero. Bon vespre. Y gracias por acompañarnos. Se habla de situación epidemiológica, de riesgo extremo. ¿Es ese mismo análisis que hace el Gobierno el que formulan también desde el Colegio de Médicos? ¿Cómo lo definirían? Sí. En los últimos días, de entrada, todo lo que está ocurriendo de alguna manera era absolutamente previsible porque las fiestas de alguna manera han propiciado la proximidad de la gente, el relajamiento, un grupo de personas más amplio del que convive habitualmente, ¿no? Y eso con la mascarilla quitada es la bomba perfecta para que ocurra lo que ha ocurrido. Hemos tenido unas fiestas en las que habitualmente nos reunimos con familiares y con amigos y las consecuencias han sido exactamente las que tenemos ahora. Llegamos a un punto de 707, hoy estábamos creo que alrededor de 640 y los días oscilan en esas cifras. Son enormes y que son muy preocupantes. ¿Podemos atribuir, según sus palabras, la situación en la que nos encontramos a cierta relajación social? No sé cómo podemos justificarlo y hacerlo comprensible de cara a nuestros oyentes, sabiendo pues bueno que venimos de más de 10 meses de restricciones continuas, cada vez más duras, y en la que existe gran hastío. Quizás nos estamos relajando demasiado. Sí, el problema, las restricciones, a nadie le gusta que le limiten su capacidad de movimientos o que le prohíban cosas y tal. No nos gusta a ninguna persona por la propia naturaleza humana. El problema, cuando se hicieron las restricciones iniciales, cuando se hizo el confinamiento, pues bueno, era un experimento, no nos había ocurrido nada, pero bueno, la gente tenía un miedo espantoso del virus, se daban una serie de cifras y tal, y la gente, evidentemente, con una serie de medidas policiales y de una legislación que nos impedía hacer según qué cosas, funcionó. Llegamos al verano, conseguimos aquello de doblar la curva, y el problema es que en vez de haber pensado que bueno, habíamos conseguido bajar el número de contagios, pero el virus seguía fuera, seguía estando, y en el momento que volviéramos a que hubiera personas en cercanía haciendo cualquier actividad y sin la mascarilla, volveríamos otra vez a tener más casos, que fue lo que ocurrió después de un par de meses de verano tranquilos, en que la cosa se fue disparando. Hemos tenido un otoño bastante malo, ¿vale? Y cabía esperar que después de las fiestas de Navidad la cosa se pusiera verdaderamente mal, que ha sido exactamente lo que ha ocurrido. Quizá la única diferencia, o la única expectativa diferente, es que ahora tenemos un horizonte en el cual está la vacuna, y probablemente, si las cosas se van haciendo medianamente bien, esta vez, si Dios quiere, será la última ola, o no habrá muchas más olas. El problema es que para conseguir, cuando se disparan las cifras de pacientes, cuando el número de camas ocupadas por pacientes con COVID es enorme, cuando ya no quedan plazas de UCI disponibles, es que no queda otra que cortar por lo sano e impedir los contactos entre personas y llevarlos al mínimo. Y eso significa poner restricciones.
lo que se ha hecho ahora, las medidas que de alguna manera se han hecho ahora, que no son un confinamiento, que serían restricciones de alto nivel, pero no es un confinamiento. Es lo que se ha hecho aquí, se ha hecho en el resto de países europeos, o sea, no es ningún invento de ningún gobierno o de ningún tipo de política. Lo de las vacunas va despacito, es verdad. Hoy, hace 5 minutos, me comentaban compañeras de mi centro de salud, hoy nos han llegado las vacunas al centro, es verdad que se dijo que la semana pasada y tal, a mi centro han llegado hoy, y hoy ya se ha vacunado una residencia de ancianos entera, ¿vale? Y mañana van con otra residencia sociosanitaria. Va despacio, supongo que acabaremos por coger el ritmo, después después de acabar con todas las residencias de la comunidad autónoma, vamos a empezar se van a empezar a vacunar los sanitarios y después iremos cogiendo el ritmo para vacunar al resto de la población. Tendremos enseguida ocasión de hablar ampliamente de proceso de vacunación, también de presión asistencial, ya que lo mencionaba, pero quizá para cerrar ese capítulo de medidas, sí que es cierto que son restricciones muy duras, la última a nivel social, que los ciudadanos de Mallorca y de Ibiza no podamos relacionarnos más allá que con nuestro núcleo de convivientes, en la mayor parte de los casos la familia más directa. No sé si esto le parece suficiente, si se podría ir más allá o incluso si desde el Colegio de Médicos serían partidarios de volver a decretar un confinamiento duro, un confinamiento domiciliario como el que tuvimos en marzo. El Colegio de Médicos y yo a la cabeza planteamos eso y fue bastante criticado en muchos sectores. Lo planteamos, yo lo hablé en una entrevista en la cadena SER el día 24 de diciembre. O sea, no es que el Colegio de Médicos ahora se apunte a un confinamiento o a medidas duras. El Colegio de Médicos se apunta a lo que haga falta, ¿vale? Y el Colegio de Médicos es verdad que no tiene la presión que tienen nuestras autoridades políticas y sanitarias, porque a nosotros, a los médicos, a los sanitarios, lo único que nos importa es preservar la vida de la gente. Nosotros, evidentemente, vemos, pero no es de nuestra responsabilidad, el atender a los factores económicos que son a veces los que frenan el que se tomen las medidas, ¿no? Para salvar la Navidad, para salvar las rebajas, para salvar los Reyes, pues se frena uno y se espera hasta el último minuto a ver si con las medidas anteriores la cosa funciona. Y bueno, a veces si tienes que esperar a los resultados y no prevés con suficiente tiempo lo que va a ocurrir, pues de vez en cuando te llevas algún susto. Pues entiendo que se reafirma. Hoy 12 de enero en Onda Cero sigue reclamando el Colegio de Médicos ese confinamiento domiciliario y más viendo la evolución y las cifras que tenemos, la incidencia acumulada. Vamos a llamarle cualquier cosa, ¿eh? No queremos hablar de confinamiento porque es muy duro, que además no existe una normativa legal por lo cual una autonomía a día de hoy, una comunidad autónoma... Eso debería decretarlo el gobierno central, es quien tiene la potestad. Pues debería, y supongo que según cómo vayan las cosas, si estas medidas de alto nivel funcionan, a lo mejor no hace falta, y si no funcionan, pues habrá que reclamarlo. Supongo que otras autonomías que están en una situación como Extremadura o tal, si la cosa no se controla con unas medidas duras sin llegar al confinamiento, pues hay que llegar hasta donde haga falta. Y señor Valverde, permítame, ¿eso en qué momento? ¿Quién toma la decisión? Si me dice usted, si las medidas que se han decretado ahora mismo no funcionan, pues habrá que decretar ese confinamiento domiciliario, volver a estar encerrados en casa. ¿Cuál es el límite que podemos alcanzar en Baleares? Hemos tenido ya límites por encima de lo soportable o de lo tolerable. Hemos superado cifras que en otros países les han hecho confinarnos. 707 pacientes en un día, en 24 horas, es una barbaridad. Esa cifra la tuvimos el día. 640 como hoy es una barbaridad, y la tenemos hoy. Son las cifras las que mandan. Lo que pasa es que, claro, las decisiones políticas han de tener en cuenta todos los factores económicos y todo
hoy ha habido una manifestación de un grupo de gente y tal, agitadísima con la toma de estas medidas. Es verdad que cuando tomas una decisión perjudicas a mucha gente, y esa gente, pues bueno, también tiene sus derechos, ¿no? El problema es que aquí la prioridad de la economía para mí es súper importante, pero si nos quedamos en el camino, si seguimos con este ritmo de tal, nos vamos a cargar la economía del todo. Y a veces es preferible hacer una medida drástica en un muy corto plazo, ¿no? Que si esto sigue como va, nos vamos a cargar un segundo año de temporada turística. Y si estuviera en su mano, ¿decretaría inmediatamente el confinamiento domiciliario o cuánto habría que esperar? Gracias a Dios no está en mi mano. ¿Sabes? Es una ventaja. No es lo mismo ser consejero de Sanidad o presidente de una comunidad autónoma que ser el presidente del Colegio de Médicos. Desde el punto de vista sanitario, probablemente ya estaría justificado. Desde el punto de vista político, las decisiones son muchísimo más complejas. Hablemos de vacunación. Decíamos que Baleares se encuentra entre las comunidades que menor proporción de las vacunas recibidas está inoculando entre su población. La cifra, el porcentaje que traslada hoy mismo la consellera de Salud, Patricia Gómez, era de apenas un 40%. ¿Le parece suficiente? Lo ideal sería que hubiéramos conseguido unas cifras como las de Asturias. Supongo que algo habrán hecho mejor en Asturias que hemos hecho nosotros, pero que, bueno, Valencia no era de los mejores y ha pegado un subidón brutal en lo que llevamos de semana. O sea, eso no, que tengamos una cifra intermedia, tampoco estamos de los peores, ¿no? Que tengamos una cifra intermedia en cuanto a la vacunación no quiere decir que esa cifra se vaya a mantener durante el tiempo. Yo pienso que en las próximas semanas vamos a ir cogiendo el ritmo. Es mi esperanza. ¿Están faltando quizá medios, recursos? ¿Se lo transmiten así sus compañeros o lo palpa usted en primera persona? Es complejo. A nosotros hoy nos ha llegado la vacuna al centro de salud. Hoy. Podría haber llegado hace unos días, supuestamente se empezó a vacunar, pero a nosotros nos ha llegado hoy. El motivo por el cual nos ha llegado hoy y no nos ha llegado el día veintitantos de, no sé si fue el 27 o el 28, que supuestamente iba a llegar, pues no lo sé, lo desconozco. Sí que es verdad que la vacuna de Pfizer requiere de una logística, de una infraestructura importante por esas temperaturas de menos 80 grados en la que hay que mantener, y luego el descongelar eso y el irlo repartiendo en las dosis y tal. O sea, lleva una cierta infraestructura que en el momento que tengamos la de Moderna, que ya está, que la vamos a tener ya de ya, tiene una logística infinitamente más fácil, requiere de unas temperaturas muchísimo más bajas, que son muchísimo más fáciles de guardar, de tener en los centros de salud, que es donde mayoritariamente se va a vacunar a la mayor parte de la población, porque los sanitarios y tal se vacunarán en sus propios hospitales. Los hospitales tienen una capacidad inmensa de ayudar o de colaborar, pero yo me imagino que la gran mayoría de personas nos vamos a vacunar en nuestros centros de salud, pensando que tenemos, bueno, pues un personal limitado y no hay de dónde sacar más, y que ese personal además está atendiendo a pacientes que tienen COVID, que son muchos, y también tenemos que seguir atendiendo a las personas que tienen patologías que no son COVID, ¿no? No sobran medios. Si por lo tanto el personal, como usted dice, es limitado, de hecho en Onda Cero lo vamos comentando y lo vamos tratando este asunto constantemente, ¿no cree que quizás sería más interesante por parte del IBE Salud contar con profesionales que si no directamente están
trabajando en materia de vacunación, podrían formarse para ello, o que debería incluso aceptarse ese ofrecimiento del Ministerio de Defensa para que los militares también puedan participar en ese proceso y se acelere el ritmo de vacunación en Baleares? Yo estoy completamente seguro de que todos los profesionales sanitarios, que estemos donde estemos, hospitales o lo que sea, cualquier persona que se le dé una formación porque lleva el manejo de las vacunillas, es una cosa que la aprendes en 20 minutos, pero que te tienen que explicar cómo va, ¿no? Claro. Cualquier profesional sanitario, enfermeras hospitalarias, los mismos médicos, quien haga falta, esté donde esté, ¿vale? Cuando se le llame, y si se nos llama, lo vamos a hacer. El ejército, a mí que un sanitario del ejército me vacune, no me preocupa en absoluto, porque es un sanitario, quiero decir, independientemente que sea del ejército. Se utilizarán, yo me imagino que en función de cómo vayan las cosas, pensando que ahora estamos en las fases iniciales, que estamos despegando y que estamos en rodaje, ¿no? Pero cuando acabemos de vacunar en esta primera fase y tengamos que vacunar a más población, vamos a necesitar ayuda de todos los sitios y se va a contar con personal de todos los sitios. Estoy completamente seguro de que esto está dentro de la hoja de ruta de nuestras autoridades sanitarias. Sí, porque como usted dice, ahora mismo solo disponemos de las vacunas que se están distribuyendo de la farmacéutica Pfizer y BioNTech, que llega previsiblemente mañana una nueva remesa, por cierto, a Baleares, y a finales de semana se espera la llegada de la primera de la farmacéutica Moderna. Si a día de hoy, en la que estamos arrancando, apenas vamos por el 40% de las vacunas que hemos recibido y que se han administrado efectivamente, a medida que recibamos más dosis, será necesario contar con más personal para administrarlas. Probablemente sí, pero también el personal que las está administrando habrá cogido un mejor ritmo. Y luego hay un factor que yo oí el otro día por parte de la consellera, y es que en algunas autonomías que no tenían unas cifras espectaculares, bueno, se hizo el truquillo, la trampilla de no poner todas y de quedarse vacunas por si eventualmente cuando había que poner la segunda, las 3 semanas, no había. Esa trampa la está haciendo Baleares, hasta hace unos días seguía ese criterio. Sí, bueno, pues parece ser que eso ya no hace falta hacerlo, que se pueden gastar todas las dosis porque tenemos de alguna manera garantizado el que cuando haya que poner la segunda dosis va a haberla. O sea, son muchas cosillas que uno va descubriendo y tal. Yo quiero ser optimista, a pesar de que la situación está muy grave, de que las camas de UCI y las camas hospitalarias están muy llenas, a pesar de que en atención primaria estamos absolutamente desbordados de la cantidad de pacientes a los que hay que atender. Yo quiero ser optimista, esto tiene que salir bien, vamos a empezar a vacunar cada vez con mejor ritmo y dentro de unos meses esto será una pesadilla a olvidar. Recuerdo que estamos hablando esta tarde en Onda Cero, en la Brújula Illes Balears, con José Manuel Valverde, el presidente del Colegio de Médicos de Baleares. Hablamos en estos momentos de vacunación contra la COVID-19. Se ha conseguido llegar a gran parte de uno de los primeros colectivos, el de usuarios de residencias de personas mayores. Mañana van a empezar a vacunar a los sanitarios de la pública y de la privada que están en primera línea luchando contra el coronavirus, sea por ejemplo en UCIs o en urgencias. Empezarán también en estos días con los usuarios de residencias, en este caso de personas con discapacidad. Vemos que de manera muy lenta, pero se van alcanzando esos colectivos prioritarios que se anunciaron hace algunas semanas cuando se confirmaba la llegada de las primeras vacunas distribuidas por parte de la Comisión Europea. Decíamos, mañana empiezan con los sanitarios, pero en los últimos días nos resultaba preocupante el porcentaje que había todavía de profesionales de su gremio que no estaban por la labor de vacunarse. ¿Eso se mantiene a día de hoy? ¿Qué ha pasado? Porque hay algunos, llamémosle, antivacunas entre los sanitarios. Sí. Bueno, parece ser, en principio fue una cifra que nos preocupó muchísimo, y a mí personalmente me preocupó una barbaridad, que alrededor de un 40% de los trabajadores de estas residencias
mostraron alguna duda o su disconformidad, o querían esperar un poquito a ver cómo les iba a los demás, ¿no? Supongo que es un problema de didáctica, y supongo que es un problema de explicarle a todo el mundo la seguridad de las vacunas. Leíamos artículos acerca de que incluso personas que tengan alergias a la vacuna de la gripe, que son alergias diferentes y tal, no se van a tener que quedar sin la vacuna, que el caso de efectos secundarios hasta la fecha que ha habido son muy pequeños y no superiores. O sea, la mayor parte de los efectos secundarios es dolor en el lugar de la inyección, o un poco de cefalea o de malestar general al día siguiente. O sea, son cosas muy pequeñas, ¿no? Pero esto hay que explicárselo a la población, y aquí nosotros, los sanitarios, y yo como presidente del Colegio de Médicos, y cualquiera de vosotros como medios de comunicación, tenemos que ser muy contundentes y muy claros, porque frente a esa visión en positivo de lo que significan las vacunas, hay mucha gente, ¿vale?, que está desinformando o que está pues creando toda una serie de mitos y de tal, que acaban por verle miedo a la gente. Toda esta gente que niega la existencia de la epidemia, que niega la necesidad de la vacuna, o que habla de que van a introducir un microchip, o que se te va a cambiar el código genético, o cosas de estas. Estas son verdaderas barbaridades, la verdad, o que se han hecho de cualquier manera, prisas y tal. Se han hecho muy concienzudamente. Normalmente cuando se desarrolla una vacuna o cualquier medicamento, las fases van una detrás de otra, y aquí, con mucho dinero encima de la mesa, se han hecho las fases superpuestas, y esto, cuando tienes prisa y hay dinero, se puede hacer, y se ha demostrado. Evidentemente, si en vez de hablar de una enfermedad, una pandemia a nivel mundial que afecta a las grandes economías, a los países más ricos, fuera una enfermedad pues del tercer mundo, o que afectara exclusivamente a África, a cualquier país de estos, seguramente pues no se habría desarrollado en el tiempo que se ha desarrollado. Aquí la industria ha apostado fuerte porque es un gran negocio, y entonces han hecho las cosas muy deprisa y muy bien, ¿no? Las vacunas, tanto la de Moderna como la de Pfizer, si estudiáis, o sea, si estudias el mecanismo cómo se producen y tal, son verdaderas genialidades. O sea, no tienen nada que ver con las vacunas tradicionales que hemos tenido hasta ahora. Lo normal en una vacuna antes es que fueran el bicho frente al que intentabas vacunar, lo inactivabas o lo atenuabas, ¿no? Pero es que aquí hay un ARN que hace que el propio organismo que recibe la vacuna genere algo parecido a las espículas que tiene esa proteína estructural del coronavirus, y frente a esas espículas, esa proteína S, luego vas a crear los antígenos. O sea, es un mecanismo impresionante y absolutamente novedoso. Sin duda hay que combatir la desinformación, y una vez más la ciencia se pone al servicio de la salud. Señor Valverde, nos preocupa mucho la situación por la que pasan los hospitales. Sigue aumentando la presión asistencial, hay cada vez más contagios. Eso deriva, como usted sabe, pasados unos días, en ingresos en planta. Un porcentaje de ellos incluso va a la UCI. ¿Cuál es la situación que se está viviendo ahora mismo entre los médicos, precisamente, que están atendiendo a los pacientes COVID, pero también a los pacientes no COVID? Porque entiendo que la presión llega a todos. Si los hospitales están absolutamente colapsados por el tratamiento de COVID, de hecho, ya sabéis que la actividad quirúrgica y otras muchas actividades están relegadas exclusivamente a los casos de urgencia y a los pacientes oncológicos, porque ahora mismo la sanidad está absolutamente enfocada solo hacia el COVID. El no dominar o el no controlar el COVID nos perjudica a todos, no solamente a los pacientes que esté todo lleno de pacientes con COVID, que haya mucha gente que enferme del COVID, significa que va a haber algunas personas que se van a tener que ingresar
y algunas personas que van a tener que acabar en la UCI. Mientras tengamos una cama, ¿vale? O queden 2 o 4, como ha habido días que había 1 o 2 camas, 4 en toda la comunidad, mientras haya una cama suelta, nadie se queda sin esa cama de UCI. El problema es pues que puede haber un momento en el que no haya ese margen. Y entonces haya que empezar a priorizar quién va, a quién se intuba o a quién no se intuba. Y es que es una situación... o sea, yo toda esta gente que niega la pandemia o que le quita importancia, me gustaría que tuvieran la oportunidad, si no de ver, de hablar con alguien que trabaje en un hospital. Precisamente por eso que usted me dice, siguiendo el discurso que mantienen los últimos días los responsables de salud, no es tanta la preocupación por la falta de camas, sino de personal preparado para atender a enfermos, a pacientes críticos. ¿Tiene constancia usted de ello? Se está intentando formar a antiguos trabajadores de la UCI, se les intenta recuperar, se habla también de formar a trabajadores que se dedican, como usted mencionaba, a actividad quirúrgica, a operación, para que puedan atender a pacientes críticos. Se refuerza también la atención en atención primaria. ¿Esto está siendo así? ¿Lo que más falta en estos momentos es personal preparado? Mira, falta de personal ha habido y habrá siempre. O sea, nunca sobran sanitarios, ¿no? Vivimos en una comunidad autónoma en la cual, bueno, el hecho de ser una isla o de ser unas islas tiene sus ventajas para algunas cosas, ¿vale? Pero también tiene sus inconvenientes. Durante muchos años la gente o disponíamos de personal para hacer sustituciones o para las vacaciones o en algún caso de enfermedad o de maternidad y tal, y se iban, había un pool de personas, de sanitarios que iban viniendo aquí a vivir de eso, ¿no? Porque había trabajo. Hubo un momento en que se empezó a dejar de sustituir, y en que se restringieron muchísimo el personal, o no se sustituyó a determinado personal cuando se jubilaba. Entonces hemos llegado al coronavirus, a la pandemia, en una situación muy al límite, ¿vale? Y entonces, cuando algo está muy al límite y aún lo tensionas más, pues se notan más las deficiencias o los problemas. El personal sanitario, todos somos absolutamente flexibles, todos estaremos o todos estamos y vamos a estar donde se nos necesite. Lo que haga falta, si nos tenemos que reciclar, si tenemos que hacer funciones diferentes de las que estamos haciendo, cualquier profesional sanitario se apunta a cualquier cosa. No es por y alabamos techo, pero imagínate, o sea, mira las imágenes de gente que ha caminado kilómetros para poder atender a los guardias en pleno temporal de nieve en Madrid. O sea, efectivamente. No tenemos más tiempo. José Manuel Valverde, presidente del Colegio de Médicos de Baleares, gracias por atendernos en directo esta tarde. Muchísimas gracias.